Bienvenidos a Traders a una nueva lección. En el video de esta presentación les quiero brindar algunos recursos que pueden utilizar para capturar movimientos explosivos. Y con movimientos explosivos no me refiero necesariamente a que van a encontrar dentro de sus gráficas un nivel mágico, ¿ok?, sobre el cual colocar sus compras o ventas y que este les dé 1000 pips de movimiento. Sino me refiero a que en base a los insights que vamos a estudiar dentro de esta presentación, vamos a poder determinar con alta probabilidad la formación de una expansión, ¿ok?, que nos brinde un amplio rango de pips o de puntos que vamos a poder aprovechar, sea que operemos por sesión, sea que tengamos un estilo de trading intradiario, o sea que seamos swing traders, como también position traders. En este sentido, quiero recordar uno de los temas que ya hemos estudiado en algún video anterior dentro de aquí de YouTube Acá Trading, y es el reporte de los Commitment of Traders. Nosotros tenemos un video. Hay un video dentro de Acá Trading en el que se explica qué es el reporte COT y su utilización para trades en el corto plazo. Sin embargo, en esta presentación voy a hacer una especie de recordatorio breve de cómo interpretar la información del reporte COT, pero otra vez voy a hacer un análisis mucho más profundo de este. Así que, en principio, recordarles que en la parte superior de nuestras pantallas tenemos, de esta gráfica del reporte COT, tenemos el comportamiento del price action de un determinado activo, en este caso la libra esterlina. En la parte inferior tenemos la cantidad de contratos que posee o que mantiene el tipo de trader, ¿ok? En este caso nos interesarían dos tipos de trader más importantes: el commercial, representado por la media roja, y el large speculator, representado por la línea verde. Estas medias representan, como repito, la cantidad de contratos que el trader posee. Y existe un punto cero, ¿ok? Cuando la media de los commercial, la de color rojo, supera por encima, ¿ok?, el punto cero, esto quiere decir que el trader, ¿ok?, está incrementando su cantidad de contratos. En viceversa, cuando la media del large está superando por debajo el punto cero, esto quiere decir que este trader está liquidando o vendiendo sus contratos o sus posiciones. En ese sentido, entiéndase que cada una de estas decisiones, ¿ok?, tiene una reacción, una influencia dentro del price action, dentro del comportamiento del precio en el gráfico, ¿ok? Ahora voy a destacar un fractal bastante interesante sobre el cual quiero que ustedes observen algunos puntos importantes. Fíjense que señalo este fractal porque el mínimo que tiene formado ha neutralizado un mínimo anterior. Y a partir del swing low que se ha formado en ese mínimo, se ha creado una expansión alcista que ha neutralizado a su vez el máximo anterior. Muchos pensarían que luego de la neutralización del máximo anterior, lo que tenemos aquí es básicamente un market shift, un BNS, un cambio de estructura. Sin embargo, lo que sucede es una expansión bajista. Tengo un máximo entonces creado en una neutralización y un mínimo creado en una neutralización. Esto podría confundir a muchos retail traders que operan por estructura, porque inclusive ahora con la neutralización de este mínimo, muchos dirían, ok, espero un retroceso y voy a colocar un trade en venta. Analicemos este gráfico como si estuviéramos analizando cualquier otro activo, cualquier otro gráfico, sea que lo hagamos en MetaTrader o sea que lo hagamos en TradingView o en cualquier plataforma de trading. Se analizan de la misma forma. Quiero que ustedes observen y se entiendan cómo muchos, quizá en un gráfico cualquiera, trazarían un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo y calcularían su nivel óptimo de entrada, entrarían en este nivel y el precio automáticamente iría a por los stop loss, ¿ok? Iría hacia la neutralización de este máximo anterior. ¿Para qué nos sirve entonces, ok, entender en qué punto, en qué nivel se encuentra, ok, la cantidad de contratos de cada trader? Para esto quiero que ustedes observen que en principio tuvimos neutralización del mínimo anterior, el precio expande alcista, neutraliza nuevamente un máximo anterior, luego expande bajista, nuevamente neutraliza un mínimo anterior, expande alcista, nuevamente neutraliza un máximo anterior. Y fíjense la temporalidad en la que estamos. Estas expansiones contienen un amplio rango de pips que nosotros podemos aprovechar, sea que operemos por sesión, hagamos intraday trading o swing trading o position trading. Es un rango de pips muy, muy amplio. Pero luego, nuevamente, tenemos neutralización del máximo anterior e inmediatamente este mínimo va a ser el objetivo. ¡Boom!
neutralización de este mínimo. Para entender esto, hay que recordar el funcionamiento de la influencia de la adquisición de contratos por parte del commercial o por parte del large. En ese sentido, fíjense, en este lapso de tiempo, en esta línea vertical en la que yo justamente marco, el punto en el que el commercial estuvo muy cerca de liquidar prácticamente todas sus posiciones antes de continuar vendiendo, contratos o liquidando sus posiciones. En este sentido, fíjense cómo luego de la neutralización de un máximo anterior, y a nosotros lo que nos debe interesar son justamente las tomas de liquidez que el precio, crea. Debemos pensar en términos de dónde reside la liquidez pendiente, no en términos de estructura. El market maker no opera por estructura, traders. El market maker no opera por figuritas, como las que se venden por el medio. No. El market maker se basa en órdenes pendientes y no opera como operamos nosotros. Él opera por cobertura, porque se puede dar el lujo de mantener una orden el tiempo que él desee. Entonces observen cómo luego de esta neutralización muchos pensarían que la estructura ha cambiado, pero para que el precio suba, el commercial necesitaría continuar vendiendo sus posiciones, continuar liquidando sus posiciones y respaldar pues contratos de compra por parte del large speculator. Sin embargo, luego de la toma de liquidez que existió por encima de este máximo, ¿qué hace el commercial? Necesita ir a por los stop loss que están por debajo de este mínimo o los traders en largos que se han colocado a lo largo, valga la redundancia del término, que se han colocado en este rally alcista. Entonces, es esa la liquidez que el market maker va a buscar. Y para buscar esa liquidez, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Reducir o incrementar su cantidad de contratos? ¿Incrementar su cantidad de contratos para qué? Para formar justamente esta expansión bajista, que pretende ir a neutralizar el mínimo anterior, en donde hay traders en largos. Ahí es donde reside la liquidez pendiente. Y fíjense la magnitud de esta expansión bajista, que lo que busca es ahogar las órdenes en compra que se han colocado a lo largo de toda esta expansión alcista, como también en el comienzo de este dip, que muchos creerían que es únicamente un retroceso, pero finalmente el commercial incrementa tanto su cantidad de contratos que termina, como repito, ahogando a esos traders que se colocaron en compra. Veamos ahora este punto. Fíjense que este mínimo es más bajo que el mínimo formado aquí. Dentro de este lapso de tiempo, tenemos un mínimo aquí y un máximo, que representa una cantidad determinada de contratos. Las medias representan, información real, información sobre la cantidad de contratos, no la cantidad de liquidez, que existe dentro del mercado. No se confundan, son cosas sumamente diferentes. Por lo tanto, que la cantidad de contratos sea la misma que en un periodo anterior no quiere decir que el precio se va a encontrar en el mismo lugar, Esto es importante mencionarlo. Entonces, fíjense cómo acá tenemos básicamente parte de coherencia, dentro de este contexto, que tiene un máximo, una cantidad de contratos mucho mayor a la anterior adquirida por parte del commercial, pero a su vez también tiene un mínimo por debajo del mínimo anterior. ¿Qué tenemos a partir de esta neutralización? Tenemos una expansión alcista, neutralización de este máximo, como ya lo mencioné, y a partir de este momento lo que tenemos es una expansión bajista que justamente pretende neutralizar este mínimo acá, traders. Ahora veamos un siguiente punto, y es justamente esta neutralización a la que he estado haciendo referencia constantemente. Y es que en este punto, fíjense, como luego de la neutralización de este máximo, esperaríamos que el commercial expanda bajista, pero para que expanda bajista el commercial necesita incrementar su cantidad de contratos. Sin embargo, observen cómo ya no lo hace de la forma en como lo vemos aquí. Es justamente esa la razón por la que les menciono que el commercial no necesariamente tiene que adquirir más o menos o la misma cantidad de contratos para observar al precio en un diferente lugar. Eso es importante entenderlo. ¿Qué pasa? Que yo puedo observar un cruce de medias, por parte de la cantidad de contratos que mantiene el large y el commercial. Sin embargo, esto no quiere decir que vamos a observar cambios bruscos dentro del price action. Podemos ver lo que observamos aquí justamente, que es una mera consolidación. Y fíjense que en determinado punto, la media que representa la cantidad de contratos del commercial comienza a elevarse.
y a superar el punto cero. ¿Qué quiere decir? Que el commercial está incrementando su cantidad de contratos, pero no necesariamente este máximo es más alto que este. Sin embargo, este mínimo sí es más bajo que este mínimo. Ahora veamos otro ejemplo, ya no necesariamente en el libra esterlina, sino en el franco suizo. Vamos a ver otros insights a tener en consideración, a partir de los cuales nosotros podríamos crear la expectativa de un movimiento direccional explosivo, ¿ok? En ese sentido, quiero que se fijen en el último mínimo neutralizado por el precio. Aquí vamos a hacer un análisis tanto del último mínimo que tenemos dentro de este lapso de tiempo, como dentro de la información que tenemos a través de las medias, o que representan la cantidad de contratos o de posiciones netas por parte de los traders más importantes dentro del mercado. En ese sentido, veamos primero este espacio de tiempo, este mínimo y cómo se forma este primer máximo, ¿ok? Que representa una cantidad específica. Tenemos ahora otro mínimo, pero en este caso tenemos prácticamente la cantidad de contratos, una cantidad de contratos mayor a la anterior. Sin embargo, no tenemos un mínimo más bajo que el anterior. Ahora, observen ustedes la reacción del precio, ¿ok? Tenemos consolidación y observen el Euro Swing que se forma, ¿ok? Es un Euro Swing alcista. ¿Qué se pretende con este Euro Swing alcista, traders? Que el market maker induzca a colocar compras a los retail traders. Y cuando han colocado ya todas sus compras, ¿ok? Fíjense lo que sucede. Para que el precio expanda alcista, el commercial necesita deshacerse de sus posiciones, necesita liquidar sus posiciones, ¿ok? Fíjense cómo tenemos entonces a la media de los commercial que representa sus posiciones cayendo y el precio subiendo. Fíjense la media de los large también está subiendo porque el interés abierto es alcista. Pero ¿qué pasa? Se ha inducido a error a muchos traders y luego el commercial no necesita incrementar su cantidad de contratos a la cantidad que tuvo anteriormente para crear este tipo de movimientos en neutralización. Fíjense este pequeño retroceso o esta pequeña subida, ¿ok? En la cantidad de contratos que el commercial genera y este dip en busca de estos equal lows. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ir nuevamente a la neutralización o a la formación del último swing low dentro de este espacio de tiempo. Observen que tenemos un máximo en la cantidad de contratos, ¿ok? Adquirida por parte del commercial. Sin embargo, esta cantidad de contratos no es mayor a la cantidad adquirida anteriormente, en donde vemos, sí, un máximo en estas medias más alto que el anterior. Sin embargo, en el price action sí vemos un mínimo más bajo que el mínimo anterior. En ese sentido, yo voy a entonces basarme en la información más breve, que en este caso sería, tengo estos máximos, el precio está creando un máximo en términos de adquisición de contratos por parte del commercial y está creándome un mínimo más bajo. Como repito, vamos a observar contextos en los cuales el precio, ¿ok? O perdón, la media, ¿ok? Que representa la cantidad de posiciones que mantiene el commercial, no necesariamente va a crear máximos más altos o va a tener coherencia con lo que está sucediendo en el price action. Con esto, repito, el commercial no necesita adquirir muchos más contratos que los que adquirió en el pasado para crear un mínimo más bajo que el anterior, que en definitiva es una neutralización. Yo necesito basarme en esta información que básicamente me quiere decir a mí que la cantidad de contratos del commercial está reduciéndose con el tiempo. Estamos en un gráfico semanal acá, traders. Entonces, ¿qué quiere decir que el commercial disminuya con el tiempo su cantidad de contratos? Que la posibilidad de que se desarrolle una expansión alcista es muy alta. Entonces, observen lo que pasa justamente luego de la formación de este swing low, que es el último, ok, dentro de este lapso de tiempo, una expansión alcista. Tenemos una expansión alcista por parte del price action y tenemos al market maker o al commercial liquidando sus posiciones, que es justamente lo que permite que el precio fluya alcista. Veamos entonces qué sucede luego de que el commercial liquida sus posiciones, ok, y permite que el precio retroceda. Vemos al precio llegando justamente hacia un order block. Este tipo de order block yo lo enseño en mi mentoría privada. Tenemos entonces el retroceso
y una nueva expansión alcista, pero recuerden que para que el precio expanda alcista, el commercial necesita estar vendiendo, ¿ok? Debe cumplir su función como liquidity provider. Es decir, necesita respaldar las compras del interés abierto. ¿Qué deberíamos ver, por lo tanto, en la media del interés abierto en forma de los large? Deberíamos ver que se empieza a elevar. Y en determinado momento vamos a ver un cruce, ¿ok? Cuando nosotros observamos este cruce, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que la media del large está elevándose, superando el punto cero. Ok, si se fijan, está superando el nivel cero. Eso es lo que crea la expansión alcista. Y la cantidad de contratos adquirida por parte del commercial, ok, también está disminuyendo. Si la cantidad de contratos o las posiciones netas del commercial disminuye, lo que vamos a ver en el price action son rallies, ok, de una magnitud o de un rango muy amplio de pips, ¿ok? Precisamente porque estamos en un gráfico de temporalidad semanal. Ahora hablemos acerca de la interpretación de las contracciones. Y una contracción no es más que una reducción. Y cuando hablamos de una contracción, voy a hacer referencia, voy a ser muy específico a los cuerpos de vela, ¿ok? Entendamos que los cuerpos de vela de esta magnitud son rangos amplios, ¿ok? Dentro del price action. Una contracción sería una vela con este cuerpo, un cuerpo más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, para interpretar las contracciones vamos a tener en cuenta determinados factores. El primero es que vamos a utilizar la teoría del Power of Three. Eso quiere decir que necesitamos identificar los Eurostrings, hacia qué dirección van a salir los Eurostrings, ¿ok? Para esto es importante comprender el contexto. En la medida en la que identifiquemos Euroswings, ¿ok? Y la dirección, ¿ok? A la cual van a salir disparados estos, la probabilidad de expansión puede incrementar, ¿ok? Entonces, si yo espero una expansión alcista, voy a prestar muchísima atención tanto a las contracciones que el precio me brinde y al Euroswing que se forme por dentro de esa contracción. En segundo lugar, voy a hacer o voy a dedicarle mucho más tiempo a la contracción de velas en el gráfico de temporalidad mayor, como puede ser el gráfico de temporalidad semanal, el gráfico de temporalidad diario. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir anticipar movimientos de amplios rangos de expansión que se pueden aprovechar en temporalidad menor. Recuerden, hemos estado estudiando un gráfico de temporalidad semanal. Eso quiere decir que en una sesión podemos aprovechar increíblemente la información que nos provee el reporte COT y las zonas de alta probabilidad en las cuales se crean neutralizaciones, como la coherencia que exista con la adquisición o mantenimiento de posiciones, ¿ok? Por parte del commercial o por parte del large speculator. En ese sentido, también es importante o va a ser importante que consideremos los cuerpos de velas menores o pequeños y que entendamos que estos preceden a los cuerpos de vela mayores. En este sentido, repito lo que mencioné al principio, y es que por dentro de estos cuerpos de vela necesitamos encontrar un nivel específico que nos permita colocar nuestra orden, ¿ok? En busca de una potencial o muy probable expansión. El market maker permite que precisamente en estos rangos, ¿ok? De contracción, en estos rangos pequeños, se acumulen las órdenes, ¿ok? Y es precisamente en estos rangos que nosotros vemos una vela pequeña semanal que existe consolidación. Veamos entonces cómo se observan o cómo se interpretan las contracciones dentro de un gráfico semanal, ¿ok? Dentro de un gráfico en general. Tenemos, fíjense, este cuerpo de vela. Voy a hacer referencia únicamente a los cuerpos de vela, ¿ok? No a las mechas, me interesan los cuerpos de vela. Fíjense en esta pequeña contracción de cuerpo. Tenemos Euroswing, apertura de siguiente vela, ok, perdón, apertura de siguiente vela, Euroswing y expansión alcista. Eso es lo que vamos a pretender encontrar dentro del price action, el nivel por dentro de la contracción que nos permita, en este contexto, comprar, ok, y tomar la cantidad de pips que nos brinda precisamente todo este rango semanal. Tenemos nuevamente una contracción. En este sentido, tenemos en la siguiente vela una apertura, Euroswing. Este Euroswing en forma de mecha neutraliza estos equal lows, ¿ok? Equal lows, e inmediatamente el precio expande alcista. Fíjense, tenemos 2 semanas de expansión que perfectamente hubiésemos podido aprovechar. Tenemos ahora nueva contracción en forma de una vela bajista, siguiente vela bajista, perdón, siguiente vela alcista, neutralización del mínimo de la vela anterior, y expansión alcista. Siguiente vela, apertura, Euroswing. Esta vela bajista representa un OR block
y expansión alcista. Veamos una siguiente contracción. Fíjense en la contracción que tenemos aquí. Siguiente vela. Apertura, Euroswing, expansión. Siguiente vela. Apertura, Euroswing y expansión. Fíjense nuevamente, 2 semanas de expansión, en la cual existe una enorme cantidad de pips que pueden ser aprovechados por nosotros. Ahora aquí les voy a dar otro insight. Tenemos en esta contracción de cuerpo de vela, tenemos en la mecha neutralización del máximo anterior y fíjense cómo a partir de la siguiente vela tenemos apertura, Euroswing y expansión alcista. ¿Qué pretende la formación de estos cuerpos de vela? Rellenar justamente el sesgo, ¿okay?, de liquidez o el vestigio de liquidez que me dejó precisamente la mecha que neutralizó el máximo anterior. Muchos cuando ven esta vela y se basan en patrones de vela, operarían una venta, pero entiéndase que esta contracción lo único que pretende es seguir, neutralizando niveles superiores. Para esto hay que entender el contexto. ¿Por qué? Porque no entenderlo nos puede hacer o nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Veamos una siguiente contracción en esta vela bajista. Tenemos contracción, apertura, Euroswing, expansión alcista, neutralización de estos equal highs. ¿Se fijan? Es muy sencillo interpretar esto. Nuevamente, contracción de vela alcista, apertura, Euroswing, expansión alcista. Hemos visto entonces en un gráfico semanal como luego de las contracciones de vela en base a los cuerpos, podemos aprovechar, movimientos explosivos que continúen a estas. Ahora veamos a un gráfico diario y cómo también podemos aprovechar, sea que utilicemos el gráfico diario para operar por sesión, las contracciones que encontramos. Primera contracción, estamos cerca de un bullish order block y tenemos expansión bajista que pretende o busca neutralizar estos equal lows. ¿Qué tenemos a partir de allí? Nueva contracción de precio. ¿Qué les expliqué en la lámina anterior? Así como sucede en un gráfico semanal, también en un gráfico diario sucede apertura, Euroswing, neutralización del mínimo anterior y expansión alcista. ¿Qué tenemos aquí? Nueva contracción, luego de la neutralización de estos equal highs, y expansión bajista. ¿Se fijan? Ahora aquí, fíjense en esta contracción de vela. Tenemos siguiente apertura, Euroswing y expansión alcista en estos días. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pequeña consolidación. Fíjense en la contracción de velas que existe aquí y luego un movimiento explosivo. Nuevamente, contracción de vela, cuerpo, siguiente apertura, Euroswing, expansión alcista. Aquí veamos esta contracción, que es interesante. Fíjense en esta contracción de la vela bajista, tenemos apertura de siguiente vela, Euroswing, expansión alcista, neutralización del máximo anterior, nueva contracción y ahora el precio retrocediendo. Si se fijan en esta contracción, es muy interesante, estudiar esto, pero no solamente lo podemos hacer en temporalidad o en gráfico semanal, en gráfico diario. Sin embargo, basarnos en estas temporalidades nos permite a nosotros profundizar justamente en la información que tenemos en las temporalidades menores. Y es justamente algo que vamos a hacer. Vamos a empezar desde temporalidad diaria analizando precisamente las contracciones que surgen dentro del price action. Entonces, fíjense que yo tengo, está muy claro, muy evidente este rango de consolidación dentro de este par de divisas. Tengo contracción de vela. Ahora, fíjense, quiero que observen o estudien conmigo algo muy interesante. Quiero que estudiemos reduciendo la temporalidad, esta vela alcista y cómo es que se forma esta expansión alcista. Para eso vamos a reducir la temporalidad y nos vamos a ir justamente al mismo contexto. Pero hay que empezar a leer el contexto desde donde comienza. Si recuerdan la lámina anterior, la línea vertical se formó en el 14 de junio del mes. Entonces vamos a empezar analizando el gráfico desde esta vela alcista. Fíjense, tenemos contracción de cuerpo, y luego expansión bajista. En el rompimiento del mínimo de esta vela empezamos a tener vacío de liquidez. Si el vacío de liquidez es estrecho, tenemos Fair Value Gap. Nuevamente aquí tenemos contracción de vela y tenemos expansión bajista. Tenemos primer mínimo formado, Swing Low, un pequeño retroceso de este dip bajista, al precio intentando crear una nueva expansión o un nuevo impulso bajista y no logra romper el mínimo anterior. Observen los cuerpos de vela. Tenemos entonces Equal Lows. ¿Qué sucede? Contracción de velas bajistas, apertura, Euroswing, neutralización del mínimo anterior y expansión alcista. ¿Qué tenemos? Contracción de velas bajistas y expansión alcista. Cuando el precio se introduce en el Fair Value Gap, fíjense inmediatamente, ¡boom! El precio crea una expansión bajista en busca de ¿qué? De neutralizar los equal lows que se han formado
precisamente por los cuerpos de vela que observamos aquí. ¿Qué tenemos? Nuevas contracciones e inmediatamente la expansión bajista que termina por ahogar las órdenes en compra que se colocaron en este mínimo, en este mínimo y en este mínimo. ¿Qué tenemos luego de ello? Tenemos la formación de un order block, expansión alcista y fíjense acá cómo tenemos equal highs. Por encima de estos equal highs hay dinero. Y dicho sea de paso, estamos en confluencia con este máximo también. Fíjense, contracción y expansión bajista. Ahora, yo hago relevancia justamente a esta contracción que lleva el precio a este bullish order block. Entonces, entiéndase, tenemos el Judas Swing, Mean Threshold del bullish order block y expansión alcista. El día que nosotros estuvimos analizando fue precisamente el día 14. Si se fijan, y quiero que ustedes ahora observen cómo tenemos justamente el día 14 la formación de un swing low, donde podremos aprovechar perfectamente un nivel de patrocinio institucional que lleve al precio justamente hacia la neutralización de estos máximos, de este máximo y el relleno del Fair Value Gap que tenemos aquí. Fíjense en la contracción que existe justamente en esta zona por dentro del Fair Value Gap. Un nivel donde tranquilamente podríamos haber tomado trades en venta. Fíjense, tenemos máximo, tenemos mínimo, tenemos nivel óptimo de entrada y una nueva expansión bajista que busca neutralizar estos equal lows. Pero para yo entender con altas probabilidades que eso va a suceder o que se va a desarrollar un movimiento direccional explosivo, fíjense en esta contracción que tenemos aquí. Contracción, Judas Swing y expansión bajista que neutraliza justamente estos equal lows. Espero que la información que te acabo de brindar en esta presentación haya sido útil. Si necesitas más información, puedes visitar el Telegram de CATrading, puedes escribirme a mi Telegram personal o puedes comunicarte directamente al WhatsApp que se encuentra en la caja o en la descripción de este video. Que tengas un excelente trading.